Entonces vamos a dar inicio al caso de correlación clínico-terapéutica. Buenos días, mi nombre es Jason Patarroyo, residente de medicina interna. Actualmente estoy rotando en el servicio de farmacología. Entonces estos son los datos personales. El caso clínico que vamos a presentar es más para dar un contexto, no es tanto para analizar el caso, puesto que, como vamos a ver más adelante, el objetivo de revisión es el manejo del paciente con gastrostomía. De los datos personales tenemos a un hombre de 32 años, quien es natural y procedente de Bogotá. Está separado y actualmente o a la fecha del ingreso aquí a la institución estaba desempleado. Previamente se desempeñaba como obrero en una construcción. Ingresó aquí al hospital el 25 de febrero del 2023. La enfermedad actual, tenemos un paciente de 32 años quien llegó remitido del Hospital San Luis de Cajicá. El cuadro clínico no está claro el tiempo de evolución, pero tuvo un evento de tránsito en calidad de conductor de motocicleta. Al parecer chocó contra un separador y salió expulsado de su vehículo con un politraumatismo. En el sitio de remisión ingresó hipotenso con un Glasgow de 3/15 y adicionalmente, venía con anisocoria, entonces sospechan que tiene un trauma cráneoencefálico grave, deciden intubación orotraqueal, reanimación hídrica y trasladan a nuestra institución para estudios complementarios y manejo del paciente. Aquí cuando ingresó en malas condiciones generales, documentaron un politraumatismo, trauma toracoabdominal cerrado, trauma de cráneo que fue llevado a tomografía donde evidenciaban una hemorragia subaracnoidea y un hematoma subdural hemisférico izquierdo, razón por la cual fue valorado ese día por el servicio de neurocirugía y de urgencia pasó a salas para su procedimiento de craniectomía descompresiva y drenaje de la colección. Le evidenciaron que tenía sangrado de la arteria cerebral media izquierda y lograron hacer hemostasia de este vaso y trasladaron a la UCI para vigilancia neurológica y vigilancia posoperatoria. Esto fue el 26 de febrero, perdón. El examen físico, aquí tenemos tanto el examen físico al ingreso del paciente a la UCI y el examen físico, el último que teníamos de la unidad antes de realizar como tal el caso clínico. Básicamente el paciente durante su estancia requirió traqueostomía, gastrostomía y el estado neurológico fue estacionario. Actualmente sigue en coma el paciente. Su evolución neurológica no fue favorable. Dentro de los paraclínicos, entonces tenemos los exámenes iniciales donde se evidenciaba el hematoma subdural que les había mencionado, por el cual fue llevado a procedimiento quirúrgico. Esta fue la única intervención que tuvieron que realizar fuera de la traqueostomía y gastrostomía que se le hicieron el 16 de marzo, más o menos 2 semanas después de ingresar a la unidad. Y los últimos estudios que teníamos un paciente con una creatinina en 0,46, con una tasa de filtración que era mayor a 100, o unos electrolitos que eran normales y un hemograma que fue normal. Entonces, el análisis de este paciente es un adulto de 32 años, quien estaba con una estancia prolongada en la UCI por un politraumatismo y durante la estancia cursó con múltiples complicaciones infecciosas que digamos que no vienen al caso, pero esto ha hecho que el paciente haya requerido la estancia prolongada. De igual manera, su evolución neurológica, como lo comentaba inicialmente, fue estacionaria, persiste en estado de coma y está pendiente el traslado a una unidad de cuidado crónico. Entonces, eso es como lo que tiene pendiente el paciente. Entonces, como les decía, digamos que la idea del caso era más darles un contexto del escenario en el cual, o la razón por la cual traemos este tema a revisar, que es el manejo farmacológico en los pacientes que son usuarios de gastrostomía. Entonces, para hablar de la importancia de conocer sobre este tema, es importante saber que la nutrición enteral por sonda puede ser a corto o a largo plazo. Cuando es a corto plazo, usualmente es a través de una sonda nasogástrica y esta es de días a semanas, mientras cuando ya es a largo plazo, es a través de una ostomía, ya sea una gastrostomía o una yeyunostomía o una gastroyeyunostomía. Esta ya tiene una vida
útil mucho más larga, estamos hablando de meses a años, y el objetivo de esta nutrición es poder hacer la suplencia a estos pacientes. La mayor proporción de pacientes, según un estudio que hicieron en el 2011 en el Reino Unido, está representado por adultos mayores. Más del 40% de estos representa eh, adultos mayores de 70 años, y la causa principal por la cual un paciente termina siendo usuario de gastrostomía son ataques cerebrovasculares, como el ACV isquémico o hemorrágico. De igual manera, los pacientes que tienen alguna enfermedad neoplásica, ya sea de cabeza o cuello, también con el tiempo son subsidiarios de tener una gastrostomía. Entonces, es una condición que viene en aumento, y la incidencia del uso de la misma también viene en aumento. Por esto es importante no solo conocer pues al paciente que la tiene, sino también cuál es el manejo adecuado de estos pacientes, dado que la farmacocinética de los medicamentos o del tratamiento farmacológico que vamos a instaurar para el control de sus patologías va a ser o va a tener unas excepciones y algunas consideraciones. Entonces aquí tenemos, como el paciente era usuario de gastrostomía, hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de sonda. Lo que va a cambiar tanto va a ser el tamaño como el material del que están hechas cada una de estas sondas. Esto cobra importancia sobre todo por el riesgo que tienen estos pacientes de hacer obstrucción. Como más adelante lo voy a mencionar, el tipo de material del cual esté compuesto la gastrostomía puede facilitar o no que se obstruya, y esto a la larga genera más costos al sistema de salud, hace que el paciente pueda tener dolor, no se pueda nutrir, y genera una carga emocional tanto para el paciente, si éste es consciente de lo que le está pasando, o para la familia como tal. Aumenta estancia hospitalaria, entonces es importante el manejo adecuado de este dispositivo, que usualmente está a cargo de enfermería, pero nosotros como también personal médico debemos aprender sobre todo es a manejar o a identificar tempranamente cuando un paciente está cursando con una obstrucción de su sonda de gastrostomía, para darle un manejo inicial y formular adecuadamente el tratamiento farmacológico para evitar cómo aumentar ese riesgo de obstrucción. Es importante tener en cuenta que así como hay diferentes materiales, también hay diferentes, digamos, configuraciones de la sonda, unas que tienen más puertos que otra, y pues va a depender si, digamos, la sonda solo está destinada para nutrición, o si adicionalmente tiene una indicación para aspiración, que pueda tener más de un puerto para ser utilizado. Entonces aquí tenemos básicamente cómo es el manejo general de la mayoría de los medicamentos. Entonces lo primero que hay o que lo que hace enfermería es como preparar todos los materiales que se van a utilizar para administrar el medicamento que se vaya a dar. Revisar la posología, tanto el medicamento que se formuló como la frecuencia y la dosis a la cual se formuló, y tenemos tres escenarios principales. Entonces tenemos los medicamentos que son líquidos, aquí vamos a tener suspensiones, soluciones, medicamentos sólidos, que tendremos diferentes tipos de tabletas que más adelante voy a desglosar una por una, y también tenemos las cápsulas, y también están los medicamentos inyectables. Luego de cómo identificar cuál es la presentación en la cual viene el medicamento, pues se va a introducir en una jeringa. Es importante el tamaño de esta jeringa, que debería ser entre 30 a 50 centímetros, puesto que una jeringa más pequeña puede aumentar la presión a la hora de administrar el medicamento, y puede hacer que haya una ruptura como tal de la sonda. Entonces, es peligroso que haya una ruptura, sobre todo porque va a quedar dentro del cuerpo del paciente, y se puede aumentar el riesgo de eventos adversos y complicaciones secundarias a esto. Entonces, es muy importante saber escoger la jeringa que se va a utilizar.
Después de esto debe haber como un empate o una fijación hermética entre el tipo de jeringa con la entrada de la sonda y se debe administrar el medicamento. Algo que es importante, que voy a hablar más adelante, es que las sondas deben purgarse antes y después de la administración del medicamento, ya sean los medicamentos independientemente de la presentación que ellos tengan. Vamos a hablar uno por uno de los medicamentos. Y lo otro es que los pacientes con nutrición también deben tener, según si es continua o intermitente, también se debe purgar la sonda. ¿Cuál es el objetivo de purgarla? Como les mencionaba, una de las principales complicaciones que pueden presentar estos pacientes es que se obstruye esta sonda y la idea de purgarla es liberar como de esos restos que quedan dentro de la sonda y evitar que se obstruya, lo cual va a llevar a que la vida útil de la sonda sea mayor. Y finalmente, algo que hay que tener en cuenta es la posición del paciente. Es importante esto, puesto que el objetivo es reducir el riesgo de que haya reflujo y broncoaspiración con la administración. Entonces, usualmente debería estar semisentado más o menos entre 30 o más grados centígrados y dependiendo de la osmolaridad del fármaco que vamos a administrar, puede durar más de unos minutos sentado el paciente mientras se da ese vaciamiento gástrico. Entonces, entrando en materia sobre los tipos de fármacos que podemos administrar a través de sonda, vamos a tener los líquidos donde tenemos las soluciones, que básicamente son sistemas homogéneos de una fase que tienen dos o más componentes. Entonces, tienen un soluto y un solvente. La ventaja de estos medicamentos, que son los ideales junto con las tabletas que se pueden disolver, es que al ser homogéneo, la dosis que se está administrando en el paciente es precisa. Más adelante pues, se va a aclarar cuando hablemos de las suspensiones, porque hablo de que al ser homogéneo, la dosis es más precisa de la que estoy administrando. Entonces, a diferencia de las suspensiones, digamos que las suspensiones vienen en gránulos con un líquido. Se debe agitar adecuadamente la mezcla antes de administrarse para que el medicamento no se decante y no estemos administrando una dosis incorrecta en estos pacientes. Em, en cuanto al manejo de las soluciones, entonces hay que tener la nutrición antes de administrarla. Se debe purgar la sonda para limpiar de impurezas y de restos la sonda porque, como lo mencionaré más adelante, los medicamentos van a interactuar con la nutrición y puede alterarse las características farmacocinéticas del medicamento o precipitarse y generar un coágulo que tape la sonda. Entonces, por eso siempre es importante antes de hacer cualquier procedimiento estar limpiando o purgando la sonda. Después de haberla purgado, se debe definir eh, si se puede dar el medicamento o no con la nutrición o debe esperarse un tiempo después, ya sea antes o después la nutrición, qué tanto debemos detenerla para poder administrar el medicamento. Se obtiene la solución, entonces con una jeringa vamos a obtener la solución o la cantidad de medicamento que vamos a administrar y como les mencionaba, la jeringa a través de la cual vamos a administrar el medicamento en la gastrostomía tiene que ser entre 30 a 50 mililitros. La razón, como se los mencioné en su momento, es para disminuir la presión que estamos ejerciendo a través de la gastrostomía y disminuir el riesgo de que haya una ruptura de la sonda. Después de administrar el medicamento, nuevamente se debe purgar la sonda para limpiar de los restos del medicamento que hayan quedado dentro de la sonda y para asegurarnos de que toda la dosis que estamos indicando en el paciente realmente está llegando a su organismo. Y después de esto, reiniciamos la nutrición. El tiempo que se espera, pues depende de cada medicamento. Entonces, algunos requieren, puede ser de forma inmediata y otros requerirán algunos minutos de espera antes de iniciar la nutrición. Eh, Previamente, la nutrición se daba en bolos. La razón era fisiológica de la misma, era dado que dar una nutrición continua reducía
o aumentaba el pH del estómago, lo cual facilitaba la colonización por otras bacterias. Y si el paciente tenía reflujo, eventualmente podía broncoaspirar y colonizarse su vía aérea y todo su tracto gastrointestinal. Esta era la razón por la cual se daba en bolos, para permitir que durante los periodos donde no estábamos dando la nutrición, el pH volviera a descender y controlara la microbiota del paciente. Sin embargo, dado que hoy en día hay un aumento en el uso del omeprazol y de otros antiácidos, pues digamos que el pH ya basal del estómago es mucho más alto al fisiológico, lo cual debería hacer replantear si es estrictamente necesario o no los bolos en la nutrición enteral o debería continuarse con una nutrición o una infusión continua. ¿Por qué es importante hablar de esto? Digamos que entre más se manipule la sonda, entre más tenga que estar aplicando medicamentos o cambiando la nutrición por bolos, el riesgo de que esta se pueda tapar u obstruir y la vida útil de esta disminuya es mayor. Entonces, entre menos tengamos que manipular la sonda, es mejor para el paciente. El otro de las presentaciones de medicamentos que tenemos son las suspensiones. Usualmente son desarrolladas para medicamentos que son insolubles y el fármaco, como les mencionaba, está en forma de microgránulos cubiertos. Tenemos dos presentaciones, que es la no granulada y la granular. La no granulada puede administrarse por sonda, pero requiere mayor dilución debido a la viscosidad y la osmolaridad de esta. Mientras que la granulada, por el tamaño del gránulo y la viscosidad, debe evaluarse su uso por la sonda. Siempre que tenemos un paciente que es usuario de gastrostomía, algo que es importante es constantemente estar evaluando si el paciente tiene indicación del manejo farmacológico, si se puede simplificar este tratamiento, es decir, pasar, por ejemplo, a tabletas de liberación prolongada. Y la otra pregunta que nos debemos hacer es si hay una vía alterna de administración, llámese una vía subcutánea, o una vía transdérmica o tópica o sublingual. Y no todos los pacientes son iguales. Algunos pacientes sí necesitan nutrición y administración exclusivamente solo por la gastrostomía, mientras que otros pacientes es algo complementario la nutrición por gastrostomía y eventualmente puede utilizarse su vía oral. Entonces hay que tener en cuenta esto para la administración de los medicamentos y era lo que les mencionaba y es para garantizar una mayor vida útil de la sonda. En cuanto a los granulados, entonces la forma de administrar los medicamentos, de igual manera hay que tener la nutrición, hay que purgar antes y después de administrar el medicamento y se va a obtener la solución. Previamente hay que agitar adecuadamente la solución para que se disuelvan esos gránulos en el solvente y después de haberla agitado y que sea una solución uniforme, se puede administrar y una vez administrada vuelve y se purga la sonda. En cuanto a las presentaciones sólidas, tenemos diferentes tipos de tabletas y cápsulas. Tenemos las tabletas solubles que se disuelven completamente en agua. Estas son una de las presentaciones que son más recomendadas en estos pacientes y usualmente la razón por la cual se disuelve tan fácil es porque están o tienen una composición principalmente de sal, como la prednisolona fosfato sódico. En cuanto a la administración de esta, nuevamente, digamos que los pasos, por eso les decía, son muy similares. Me voy a centrar en qué cambia en este caso. Entonces se coge una jeringa, como les mencionaba, el tamaño es adecuado, se va a introducir la tableta y se va a introducir agua. ¿Cuál es el líquido que debería usarse principalmente en pacientes que son usuarios de gastrostomía? Han estudiado diferentes tipos de soluciones, tanto jugo de arándanos, jugo de piña, jugo de naranja, bicarbonato y agua. El agua, dependiendo del contexto en el que estemos, si es en un hospital, teniendo en cuenta que es muy difícil saber cómo es la tubería del hospital y el riesgo de contaminación, se prefiere usar agua estéril, mientras que si está en la casa, se utiliza agua de grifo, la cual debe ser hervida y después enfriada para poderse administrar.
dentro, como les decía, se han estudiado diferentes soluciones de que han evidenciado que las soluciones que son ácidas, como por ejemplo los jugos que les mencioné, tienden a hacer que se denaturalicen las proteínas y forman un tapón. Por esto no se recomienda usar o disolver los medicamentos en este tipo de soluciones, sino en agua o bicarbonato. ¿Cuál es la diferencia? Que es mucho más fácil, más accesible la disponibilidad del agua que como tal del bicarbonato. Entonces, por esto, digamos que la primera elección en general es agua, ya sea de grifo en la casa o estéril cuando están en el hospital estos pacientes. Entonces, una vez introduzco en la jeringa el medicamento, procedo a ingresar agua como tal a la jeringa y espero que se disuelva la tableta. Y ya cuando esté mezclada, eh, pasaré a administrar el medicamento. Es muy importante evitar que hayan como tal gránulos o pequeñas partes dentro de la jeringa y esperar que realmente se disuelva, puesto que, como ya lo he mencionado en diversas ocasiones, lo que queremos es evitar que se obstruya la sonda, que es la que está otorgando no solo el manejo farmacológico, sino también la nutrición al paciente. ¿Qué ventajas tienen las tabletas solubles? Pues que es un medicamento que se puede disolver, que va a expirar a largo plazo a diferencia de las presentaciones líquidas como lo eran las soluciones y las suspensiones. Es más barato o puede ser más barato que los líquidos y son mucho más fáciles de cargar. No es lo mismo que el paciente o la familia tenga que cargar con 10 frascos de las soluciones líquidas que con 10 sachets de los medicamentos. Las desventajas que se debe esperar un tiempo, no es un medicamento que ya esté disponible, sino tiene que esperarse hasta que se disuelva para poder administrarse. Otra de las presentaciones que tenemos son las tabletas efervescentes. Están compuestas principalmente o más del 75% del volumen de esta tableta está hecho por agentes inertes que van a generar efervescencia. Eh, Se crean a partir de carbonatos de sodio o potasio o de bicarbonato. Esto es importante tenerlo en cuenta porque tienen un alto contenido de sodio usualmente y pues dependiendo del tipo de paciente, tenemos que tenerlo en consideración. Eh, Se disuelve o se desintegra en agua y no suele requerir altos volúmenes como las tabletas que son solubles. Estas requieren menor volumen para poderse disolver. ¿Qué cambia en la administración de esta? Nuevamente, hay que purgar antes y después de la administración y básicamente hay que introducir la tableta y esperar que se disuelva para poderla administrar. Ventajas que tienen una baja osmolaridad, una vida media más larga, son fáciles de transportar y son más baratas que los líquidos. La desventaja es que pueden requerir, pues, obviamente un líquido adicional para poderla disolver, el alto contenido de sodio y que debe disolverse fuera de la jeringa. Esto es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Por el aire que generan, pues no sería conveniente que estuviera dentro de la jeringa, entonces se disuelve en un frasco aparte y esa solución que queda es la que vamos a, a tomar con la jeringa y después se va a administrar. Les he hablado y si se han dado cuenta, estos pacientes requieren un alto volumen porque constantemente tenemos que estar purgando la sonda antes, después de los medicamentos y para disolver los medicamentos se necesita también agua fuera de la nutrición. ¿Por qué es importante esto? Sobre todo en pacientes como que tengan alguna cardiopatía de base, alguna restricción hídrica, ya sea por enfermedad renal, se debe llevar un registro adecuado de cuánto líquido estoy administrando con cada una de los medicamentos para ya sea ajustar la cantidad de líquido que le voy a dar al día en otras soluciones o para, digamos, buscar una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Purgar la sonda con aire. Entonces, en este caso, no uso agua, sino solo tomo aire con la jeringa y así purgo la sonda. Entonces, esta sería una de las consideraciones, sobre todo en los pacientes que tienen restricción hídrica.
Otra de las presentaciones que tenemos son las tabletas que vienen ya disueltas, se desintegran en agua para que las partículas se puedan suspender o no en esta. Suelen disolverse con pequeños volúmenes, más o menos de 10 a 15 mililitros, pero pueden resultar partículas más grandes que impiden la administración, sobre todo en sondas mucho más estrechas. Es muy similar lo que les mencionaba con el resto de las tabletas y las ventajas y desventajas también no cambian mucho en estos pacientes. Tenemos también las tabletas que son sublinguales o bucales, que están hechas principalmente para que se puedan absorber a través de la mucosa oral y el objetivo de esto es evitar el metabolismo de primer paso. Entonces, es importante que si está esta presentación no se administre por la sonda de gastrostomía, sino se dé adecuadamente en estos pacientes. Entonces, es muy importante conocer por esto las presentaciones. Otra de las posibilidades que tenemos son las tabletas que vienen comprimidas. Aquí están las que se pueden o no disolver. Las que se pueden disolver, hacemos el mismo proceso que les venía mencionando y las que no. Entonces ya tenemos que mirar si eventualmente hay que macerarlas para poder, digamos que sea más fácil que se puedan disolver estos medicamentos. Aquí es importante tener en cuenta que idealmente, a menos de que no haya una alternativa, ya sea una vía alterna por la cual pueda administrar el medicamento, o ya sea que no exista otra presentación farmacológica que se pueda dar por gastrostomía, no deberíamos macerar los medicamentos ni abrir las cápsulas para administrar pues, el polvo de estos. Entonces, porque va a cambiar las características farmacocinéticas del medicamento, puede disminuir su absorción y puede disminuir la respuesta que podemos esperar en este paciente. Tenemos entonces aquí otras presentaciones. En cuanto a las soluciones inyectables, pues no se recomienda administrarlas por vía de gastrotomía, sino pues por la vía para las cuales fueron diseñadas, ya sea la vía endovenosa o la vía subcutánea, que esta es otra de las posibilidades que tenemos en estos pacientes. En cuanto a las jeringas, es importante saber el tipo de jeringa que se va a utilizar. A mano izquierda van a encontrar la jeringa femenina, al lado derecho la masculina, y es por cómo se hace el cierre hermético con respecto a la sonda. Entonces, la que debería usarse es la femenina, que es la que mejor hace cierre con la sonda, y evitar la masculina, que es la que ven a mano derecha. Como les mencionaba, entonces la nutrición puede generar interacción con los medicamentos. Es importante entonces evaluar medicamento por medicamento para saber si se puede administrar o no con la nutrición, cuánto tiempo antes y cuánto tiempo después puedo darla. Dentro del manejo farmacológico que vamos a explorar, entonces aquí les traigo eh, esta tablita donde nos habla, vamos a empezar por el grupo farmacológico de los calcioantagonistas. Entonces, en este artículo lo que evidenciaban era el manejo de un paciente que tenía gastrostomía y tenía una hipertensión que era resistente. Entonces, lo que concluían los autores en el artículo era que la mala administración o la administración inadecuada de los medicamentos fue lo que facilitó que el paciente no tuviese un adecuado control. Entonces siempre se debe verificar medicamento por medicamento cuál es la forma adecuada de administrarlo y si se puede o no dar por la gastrostomía. En este caso, ellos tenían el ejemplo de la lercanidipina, que es una tableta que se puede macerar y que se ha encontrado que tiene interacción con los nutrientes. Entonces, normalmente debería esperarse un lapso de 2 horas para poderla administrar previo a la nutrición como tal. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y aquí a mano derecha encuentran las presentaciones de un medicamento que es bastante conocido, que es el amlodipino, que la mayor parte está por tabletas, pero también tenemos presentaciones en soluciones orales, que como les mencionaba al inicio de la charla, las soluciones, a diferencia de la suspensión, tienen la ventaja de que ya viene homogéneo.
Entonces es mucho más fácil de administrar y estar seguros de que le estamos administrando. En cuanto a la presentación de tabletas, es importante tener en cuenta que usualmente se disuelve fácilmente en agua y que se debe administrar con la jeringa, como les mencionaba. Entonces, tener en cuenta todas las indicaciones para poderla administrar. Eh, Depende, es de la marca también, si se puede o no administrar. Cada uno tiene una tecnología distinta, cada marca. Entonces aquí, por ejemplo, el Accord, que es una de las marcas que sí se puede administrar, a diferencia del Actavis, que es una marca que no debería o no hay datos suficientes para utilizarse a través de las sondas. Otro de los grupos farmacológicos que vamos a tener en cuenta son los beta bloqueadores. Entonces aquí traje el bisoprolol y el carvedilol. Cada uno de los beta bloqueadores también tiene su propia tabla, sus propias indicaciones. Entonces es importante que cuando vayamos a tener a un paciente, pues verifiquemos medicamento por medicamento si se puede o no y cuál es la forma adecuada de darlo. Entonces en cuanto al bisoprolol, entonces tenemos presentaciones en tableta y una solución oral que es el Rosemont. En cuanto a las presentaciones orales, aquí hay que tener en cuenta que hay algunas presentaciones que no se disuelven rápidamente en agua y es necesario, quedan como gránulos, agitar o mezclar bien con 10 mililitros de agua por lo menos unos 5 minutos. Entonces era lo que les decía, siempre es importante verificar que la solución sea homogénea y no estar administrando gránulos al paciente porque pueden tapar la sonda. Hay algunas de estas presentaciones que vienen con cubierta entérica, entonces es importante tener en cuenta cuáles vienen porque estas no deberían ni masticarse ni macerarse y debería principalmente evaluarse una marca diferente o una vía alterna de administración en estos casos. En cuanto al carvedilol, de igual manera, aquí solo mencionan las presentaciones en tableta. Como les mencionaba, las presentaciones que vienen con cubierta entérica no deberían macerarse y no debería alterarse su tecnología y debería buscarse otra marca como aquí está el Teva, que sí se puede disolver en agua para poderse administrar. IECA y ARA2, tenemos aquí a dos representantes, está el losartán y está el enalapril. Entonces, en cuanto a losartán, tenemos diferentes presentaciones en tableta. La mayoría de estas son entéricas, de recubierta entérica, y no hay suficientes datos para poder administrarlo por la gastrostomía. Sin embargo, recordar que no es el único ARA2, está el candesartán, el valsartán y otros medicamentos que eventualmente sí se podrían disolver y administrar a través de la gastrostomía. En cuanto al enalapril, entonces tenemos también presentación en tabletas y una presentación en suspensión. Con dependiendo de la marca, nuevamente hay unas marcas que sí se podría administrar a través de la sonda, eventualmente disolviéndola, siempre y cuando teniendo en cuenta de que no tengan la cubierta entérica que les mencionaba. En cuanto a los tiazidas, tenemos la indapamida y la clortalidona. En cuanto a la clortalidona, tenemos tabletas que se pueden desintegrar más o menos en 2 minutos y se puede disolver y administrar en estos pacientes. La indapamida, que también viene en tabletas, hay algunas preparaciones que son de liberación prolongada, razón por la cual tampoco deberían macerarse antes de administrarse y hay otras tabletas que vienen con cubierta entérica que aplican la misma recomendación. Entonces, una posibilidad en este caso, en vez de dar indapamida, sería dar la clortalidona, que eventualmente sí podríamos administrarla por la gastrostomía. En cuanto a los antagonistas de los mineralocorticoides, tenemos la espironolactona, que viene en presentación de tableta y hay una suspensión. Hay una de las marcas que también viene, como lo ven en la parte inferior, con cubierta entérica, y hay otras que eventualmente hay una suspensión oral que es bastante viscosa. Cuando son tan viscosas, una de las alternativas es que
se puede purgar antes, después el medicamento y de hecho se le puede agregar líquido mientras se está administrando la solución para poder facilitar el paso a través de la sonda. Tenemos también los protectores de mucosa gástrica. Pues aquí traigo un cuadro que básicamente son diferentes estudios que han hecho, lo han hecho en diferentes tipos de sonda, tanto la sonda de yeyunostomía, de gastrostomía, como la sonda nasogástrica, y cada uno de los estudios evaluó un desenlace diferente. Entonces, básicamente, en los estudios con gastrostomía, lo que querían ver era si había una elevación o no del pH. Con la administración del medicamento. Este era el desenlace que estaban buscando. La idea de la profilaxis en estos pacientes de dar antiácidos, pues hay que evaluar muy bien si realmente son candidatos o no y si tienen como tal la indicación clara de darla, dadas las interacciones que tienen los inhibidores de la bomba de protones con el resto de medicamentos y el riesgo que existe que les mencionaba de la colonización que tienen estos pacientes y eventualmente el riesgo de neumonía. Entonces, tenemos diferentes presentaciones, omeprazol, lansoprazol y esomeprazol. Y a mano derecha traigo el recuadro del omeprazol, que es uno de los medicamentos que podríamos administrar vía gastrostomía, como la presentación de AstraZeneca. Aquí tenemos el sucralfato, que es otro de los protectores de mucosa gástrica. La ventaja que tiene es que también se pueden disolver las tabletas y pueden administrarse teniendo en cuenta las recomendaciones previamente mencionadas. Y cuando es en suspensión, como les mencionaba, se puede reducir la viscosidad de esta cuando se administra asociado a algún líquido. En laxantes tenemos diferentes opciones farmacológicas, tanto la lactulosa con el bisacodilo, y hay que tener en cuenta que las presentaciones orales del bisacodilo tienen cubierta entérica, razón por la cual no deberían macerarse antes de administrarse. Si el paciente tiene constipación, una posibilidad es darlo rectal, esto es por un tiempo corto, y la otra opción es dar lactulosa, que esta en cambio sí se puede administrar a través de la gastrostomía. Entonces es esto, si no puedo dar uno de los medicamentos que estoy buscando, en este caso el efecto laxante, pues tengo que buscar alguna otra alternativa. En este caso la lactulosa podría ser la alternativa. En el manejo del dolor, pues tenemos los opioides. Hay que tener en cuenta que hay opioides para administración subcutánea. Hay opioides que podemos poner de forma transdérmica en caso de dolores que sean de difícil manejo, solo con las, los medicamentos orales. Y era lo que les mencionaba, siempre se debe buscar una vía alterna para evitar hacer un uso excesivo de la sonda. En cuanto a la codeína, que es uno de los medicamentos que aparece a mano derecha, hay algunas sustancias que vienen como en jarabes que podrían eventualmente administrarse en estos pacientes, y las presentaciones tanto inyectadas como en tableta no tienen suficiente evidencia para darse a través de la sonda. Entonces, si eventualmente, por ejemplo, el paciente necesita la presentación de codeína, podría darse a través del jarabe que está disponible. Uno de los AINES que traje como ejemplo era el ibuprofeno. En términos generales, no debería administrarse en estos pacientes, las tabletas no deberían macerarse, entonces es muy difícil pues disolverlas, y en parte es por la cubierta entérica que tienen algunas presentaciones, entonces esta no sería una opción en estos pacientes. Y en cuanto al paracetamol o el acetaminofén, la ventaja es que también tenemos presentaciones en soluciones, presentaciones orales, que eventualmente pueden venir en forma de tableta efervescente que podrían administrarse en estos pacientes. Entonces, dentro del armamento farmacológico para el paciente con dolor, tenemos los opioides, el acetaminofén y algunos hay. Entonces, eso era básicamente la revisión. Entonces, importante siempre hacer un adecuado manejo de la sonda,
estar atento sobre el riesgo de obstrucción de la misma y que se verifique medicamento por medicamento si está o no autorizado. Algo que sobre todo aquí en este libro de Reino Unido mencionaban es las implicaciones legales que hay detrás de una administración inadecuada del medicamento. Normalmente las casas farmacéuticas tienen una indicación de cómo debería administrarse el medicamento. Si nos salimos de esa indicación, todas las consecuencias y eventos adversos pasarían a ser responsabilidad del médico que está formulando el medicamento y ya digamos que la casa farmacéutica no se hace responsable de los posibles riesgos que traiga para el paciente la mala administración del mismo.